Uno nace jinete y se muere siendo jinete. Montábamos con las espuelas de los amigos de a caballo. Uno de los toros más fuertes que yo monté fue el Oscar de la Maldita. Doctores siempre ha sido parte del jaripeo y siempre que se habla de jaripeo se habla de don Guillermo Campos. A los que les gusta el jaripeo, el día de hoy nos encontramos en Cocula, Guerrero, para platicar con un jinete de mucha trayectoria, de mucha experiencia y sobre todo de mucho conocimiento, para platicar del jaripeo de antaño y el jaripeo moderno. ¿Cómo está mi amigo Calmado? Un gusto saludarte, mi amigo Giovanni. Mira, bienvenido aquí a mi casa, bienvenido a Cocula. ¿En qué tiempo empieza a andar en los ruedos? En 1984. Pero yo jamás pensé que esto iba a ir más allá. Empieza uno por gusto. Empecé aquí en mi región, en las fiestas tradicionales de Cocula, en la feria, en las fiestas patrias, en las patronales, montando becerros en los barrios, en los barrios de aquí de Cocula, con los amigos. Y poco a poco empecé por allá por el 1984. En ese tiempo, ¿cuáles eran las ganaderías que sonaban y cuáles eran las plazas de la región más importantes? Que de las ganaderías que andaban en esos tiempos, don Valdemar Estrada, don Pedro Gaviñas, destructores que en ese tiempo no eran destructores, nada más se conocía como don Memo Campo, de la región norte, don Armando Campo de Huitzuco, don Manuel Román de Iguala, los Mojarros, entre otras. Ya si hablamos nacional, pues Selección Michoacana, Claudio Quintana, Padre Patiño, Padre Pejo. Sin lugar a duda, el lienzo charro de Iguala, ingeniero Rubén Figueroa, pero yo no tenía ni la más remota idea de que existía. O sea, nosotros empezamos aquí nada más en mi región. ¿Por qué surge el apodo? Algo tiene que haber pasado para que quede el apodo del Calmado de Cocula. Mira, en esos tiempos era el jaripeo ranchero. Metían los toros, llegaban los toros, no había quien narrara, los toros no tenían nombre, metían el toro y lo montabas y nada más. En una ocasión se organizaron bien aquí en Cocula una feria de diciembre y trajeron a don Ofelio Aldana de Zapata, Morelos. Yo era el más joven de la palomilla de aquí de Cocula. Cuando me dicen, y el ganadero ya era más profesional, ya entregó una lista de los toros, con el orden en que iban a entrar y los nombres. Cuando a mí me preguntan qué toro iba a montar, yo digo, quiero ese toro. Y me dicen, no, ese toro lo va a montar el Mocho. Digo, anótame ese toro. Dice, no, ese lo va a montar Martín Navarro. Bueno, anótame ese. Dice, no, ese toro lo va a montar el Pato. Y yo dije, bueno, entonces, ¿cuál monto? Escucho una voz a mis espaldas. Dice, mira, chamaco, tú vas a montar ese. Con ese te vas a divertir y con ese te vas a lucir. Volteo y llegó un señor que yo no sabía quién era. Después supe que era don Ofelio. Dice, mira, tú vas a montar ese toro. Se llamaba el sargento, un toro prieto. Los cuernos los tenía como mis brazos grandes. Y me dice, con ese te vas a lucir, chamaco. Y que me dice, ¿cómo te ponemos, no? Por mi nombre, Alfonso Carranco Soto de Cocula. Y a un lado estaba un amigo de nombre Alfredo que dice, no, a ti te vamos a poner el Calmado. Y yo luego no me gustó. Aquí en Cocula hay unas señoras que les dicen las calmadas. Hay una que se llama María y se llama Carmen. Era una carnicería. Tenían muchos clientes, no se daban abasto. Y señora, despácheme. Y le decían, espérate, mijo, la cosa es calmada. Y así le pusieron las calmadas. Una de ellas tiene un hijo que se llama Alfonso. Yo me llamo Alfonso. El amigo que pasaba todos los días por ahí
inmediatamente relacionó los dos Alfonsos, el hijo de la señora y yo, y se le ocurrió y dice, a ti te vas a poner el calmado. Digo, no, estás loco, no me gustó. La lista quedó así, el sargento, el número 8, el sargento montado por Alfonso de Cocula. En ese tiempo la palomilla de aquí de Cocula, había jinetes buenos, pero los toros nos rebasaban en calidad, Fueron puras caídas. Cuando ya me tocaba el número 8, me estaba poniendo las espuelas y anuncian, dice, el siguiente de la tarde, el sargento montado por el calmado de Cocula. Y yo pensé, yo dije, este amigo se salió con la suya. Estaba atrás del ruedo y empecé a escuchar el rumor del público. Y decían, va a montar el calmado, ese chavo no monta, está loco, lo va a matar el toro, no lo deben de dejar montar. Y se escuchaban los rumores. Ingreso yo al ruedo y de ahí dice el calmado. Y pues bueno, monto el toro, el señor, el ganadero tuvo razón cuando me dijo, mira chamaco, tú vas a montar ese, con ese te vas a divertir y con ese te vas a lucir. Y en realidad fue así, todos los otros fueron caídas, pero este era un toro de bravura que dio 6, 8 reparos y se dedicó a bravear. Hizo un desastre con los caballos, con los capoteros y todo. Y fue el único que quedó de esa tarde. Y ahí nació el apodo de Calmado de Cocula, que hasta la fecha nunca me lo pude quitar. Mucha gente no sabe que me llamo Alfonso, que me identifican por donde quiera que voy como el Calmado. Platícame, porque pues yo desconozco a lo mejor cómo era el jaripeo en ese momento, cómo jugaban los toros, qué pretal ocupaban, qué espuela ocupaban. Montábamos a piso. En ocasiones montábamos con las espuelas de los amigos de a caballo. Tú ni siquiera sabías que ibas a montar y pedías prestar las espuelas de alguien de a caballo y nada más le ponías una agujeta o un alambre para que la rodaja no diese vuelta y así lo montabas. Así lo montabas y así empecé. Entonces en ese tiempo no había cajón. No, ni lo conocían. Todo era jaripeo ranchero, todos los toros eran de piso y sin correras. En ese tiempo, ¿cuál era la paga de un jinete o cuál era el motivo por cual quería enfrentarse con un toro? De hecho, no había paga. Cuando en mis inicios, aquí en mi región, Cocula, Pipilulco, la colonia Álvaro Obregón, era por el simple hecho de quedar bien con los amigos, con alguna, con una chica, pero no había paga. De pronto a la palomilla le estaban cartones de cervezas. Yo no tomaba. Entonces, pues para mí no era paga, era por el simple hecho de montar. Solo eso, el puro gusto. Era un gusto. Sí. Pero ya después el gusto se convierte, evoluciona, el gusto va un poco más para allá porque empiezas a ver que tienes un poquito de cualidades, empiezas a ver que eres tantito bueno y tu gusto va más allá, empiezas a conocer nuevas plazas de toros, sales de tu región, nuevos pueblos, nuevas ciudades, nuevos estados. Cuando yo empezaba en esos 84, 85, 86, yo tenía un amigo de nombre Felipe Castro, alias La Cuartita, primo hermano de un jinete ícono de aquí de Cocula, de nombre La Cuarta de Cocula, o de apodo La Cuarta de Cocula. Él emigra a los Estados Unidos porque él me cuidaba, él me escogía los toros. Él emigra a los Estados Unidos y es cuando yo me empiezo a soltar un poco ya de la región. Salgo, la primera plaza que piso, lógico, la más grande y uno de los mayores íconos del jaripeo ranchero a nivel nacional, el lienzo charro Rubén Figueroa, que en una tarde me dio oportunidad el señor Beto Galarza. Esa fue la primera plaza grande y en la cual me impresionó. Yo estaba nervioso, no estaba acostumbrado a montar ante tal magnitud de público, de gente. Y ahí, por ejemplo, ya cómo sostenías los gastos que generaba el trasladarte ya a otra ciudad.
No generaba mucho gasto porque de Cocula a Iguala son 20 kilómetros. Pero empiezas a ver que ya el jaripeo se empieza a hacer negocio. Empieza a hacer negocio y ya el empresario cobran y el jinete empieza a cobrar. Al ser una plaza grande, ya te empiezan a pagar y empiezas a montar con gusto y por dinero. Y en ese tiempo, ¿cuánto le pagaban? Fíjate, la primera vez que monté en el lienzo charro de Iguala, creo que monté más de 800 toros, entre 800 y 1000 toros. Yo gané un torneo de 100 pesos a la mejor monta de la tarde. O mejor dicho, no era un torneo, era un premio a la mejor monta de la tarde. Y me dieron 100 pesos. 100 pesos. La paga en el lienzo charro en esos entonces eran 20. 20 pesos y el premio fueron 100 pesos. ¿Con qué jinete les tocó compartir la tarde y con qué ganaderías le tocó toparse? Estaba el Chile de Palapa, estaba el Negro de Tlaxmalac, estaba el Pelón de la CNOP, estaba el Tejano de la CNOP, estaba el Tiburón de Iguala, estaba la Sombra, esos eran la Gata de Tuxpan, estaba el Águila de Xalitla, estaba la Cebolla de Coacoyula, la Tuna de Coacoyula, de la región. Después, que eran las ganaderías que entraban normalmente domingo tras domingo. Pero cuando durante la feria llegaban jinetes como Soto de Acatlipa, como La Bota, Evaristo, Pedrín, Chicano, La Marrana, Javier Samperio, el Jackie de Sonora, llegaba Salvador Jiménez, llegaba la rana de Morelia, llegaba Toño Rojas. Me tocó compartir plaza con don Servando Sánchez, me tocó compartir plaza con el Indio Juárez. Alcancé a montar con todos los jinetes de aquella época de antaño, hablamos de los mediados de los 85, 90. Con el que me quieras decir, con el que no alcancé a compartir fue con don Salomón Roja y don Samuel Melesio. Ellos son muy grandes para mí, pero en sí, con todos los jinetes alcancé a compartir plaza. ¿Cómo era esa convivencia antes de montar un toro? Cuando se juntaban los jinetes, ¿qué platicaban? ¿Cuál era el motivo de reunión entre ustedes? El platicar de un toro, como éramos jinetes de diferentes regiones, platicábamos, no había tanta difusión, no había tanta publicidad, y se platicaba de toros de Guanajuato, de toros de Michoacán, de Morelos, del Estado de México, de Puebla, y se conversaba, se hacían las bromas normales de juventud, y pues bueno, así convivíamos antes de que empezara el jaripeo. ¿Cuándo evoluciona este tipo de jaripeo donde ustedes montaban con espuela charra, donde montaban montaban los toros a piso? ¿Cuándo evoluciona a que ya haya otro estilo de espuela y donde ya haya un cajón? Que montábamos con las espuelas de los amigos de a caballo. Después montábamos con unas espuelas soldadas y un poco despalmadas, sin puntas, o sea, nada más despalmadas a la punta. Cuando llego al lienzo charro de Iguala, montábamos con la espuela de don Beto Galarza, es una espuela semicharra, y con esa espuela montábamos todas las ganaderías que llegaban ahí, llámese Selección Michoacana, llámese don Pedro Gaviñas, llámese Destructores, llámese La Candelaria, todas las ganaderías que llegaban ahí con la misma espuela. Te hablo ya para ese entonces, ya te hablo del 87, que fue cuando muere el Liebro de Quetzalapa. A mí me tocó montar en esta ocasión el 22 de febrero de 1987, el primer año, llego a finales del 86, el primer año cuando empiezo, y me toca la muerte de Liebro de Quetzalapa, con el toro, el canguro. Él ya había montado, él montó 2 toros, el primero de la tarde montó el Peregrino, y después montó el canguro que le tocaba a otro amigo, y yo esa tarde monté un toro de nombre El Moño, de La Candelaria. Fue el mano a mano Beto Galarza
con la Candelaria. ¿Cómo era como jinete el Liebro de Quetzal? Un amigo con muchas cualidades, muy valiente, muy fuerte el amigo, jinete de los llamados charros, porque somos de pueblo y tenemos de pronto el montar un caballo que te da equilibrio. Era muy bueno y tenía mucho carisma el amigo. Cuando te toca, te toca. El toro no lo llevaba él, el toro lo llevaba el mojarro de Iguala. Él, como era el mano a mano Joan Sebastián con Beto Galarza, el toro que llevaba el Liebro era el Peregrino y el Hormigo de don Beto Galarza. Y el mojarro de Iguala llevaba el Canguro. No sé por qué no lo quiso montar. Yo recuerdo de esa tarde que estaba sentado en un palco y decía el amigo Federico Figueroa: oye, Beto, es un mano a mano, el chavo es bueno, ya montó un toro mío, toca que monte un toro tuyo. Después no me entero, no sé qué pasó, pero sí monta el toro, el Canguro, el Liebro, y como todos sabemos, el toro se cae y le da un golpe y fallece. Para el 87 ya empieza a verse los cajones en los diferentes pueblos, con algunas ganaderías, como por ejemplo Antonio Gómez, el mojarro de Iguala, ya traía un cajón, Félix Tirso ya traía un cajón, y sobre todo don Guillermo Campo ya traía un cajón. Es cuando se empiezan a ver y a montar, y se empieza a hacer a un lado el montar toros de piso, que sería más o menos para el año 87. No sé si tú sabes de don Salomón Rojas. Hay comentarios con el que cuando montó el Calimán, lo montó con espuelas de gancho, y que él fue el que le quitó el invicto, y muchos se lo atribuyen a que fue la espuela, pero don Salomón Rojas pues es un ícono y es uno de los jinetes más grandes en la historia del jaripeo, pero lo montó con espuelas de gancho. En los 90, precisamente de esa última década del siglo, ¿cuáles eran los toros y cuáles eran los ganaderos que estaban de moda? Lo que pasa es que Destructores siempre ha sido un ícono. Para mí los íconos, los toros íconos o los ganaderos íconos del jaripeo son Pedro Gaviñas, don Audón Esquivel, padre Patiño de la selección michoacana, don Beto Galarza, don Claudio Quintana, don Valdemar Estrada, ya lo nombré. Esos son los íconos de los ganaderos grandes, los ganaderos viejos. Destructores siempre ha existido, siempre. Perdón, se me pasaba don Marcelino Vicario. Pero Destructores siempre ha sido parte del jaripeo, y siempre que se habla de jaripeo se habla de don Guillermo Campo. La Candelaria de Joan Sebastián, ahora del amigo Federico. En la región había ganaderos como Aguasarca, de Héctor Vicario. Había ganaderías de Tixla, la de Juan López Astudillo, la de Félix Mier. De Morelos estaba la de los hermanos Torres de Yecapistla, y tantas. En toros, bueno, si hablamos de los 90s, en toros pues siempre ha habido algunos. De los toros que en esa época a ti te tocó enfrentar, ¿cuál crees que fue el toro más difícil que tú enfrentaste en la década de los 90? Uno de los toros más fuertes que yo monté fue el Oscar de la Maldita. Tenía un reparo muy difícil, tenía el pescuezo largo, y era como lo movía a izquierda, derecha, y cuando tú lo esperabas por la izquierda te salía por la derecha, y todo. Un toro muy fuerte, muy difícil, y súper peligroso. Un toro que no tiene muchos reflectores fue el Huizache de don Beto Galarza, y el Torbellino.
Sobre todo el Torbellino era un toro muy vueltero, rapidísimo, rapidísimo, que muy pocos jinetes le quedaban y del cual muchos no se acuerdan, pero era un toro muy bueno. El Chicano, eh, el Tormenta de Héctor Vicario, el Amoroso de don Manuel Román, eh, no sé, se me van ahorita el nombre de los toros. ¿Cuál crees que fue la tarde que más marcó la historia del calmado de Cúcula? Una de ellas, cuando gané el torneo Malboro en 1994 en la Monumental de Morelia con el toro El Minuto del Güero Purina de Huichapan Hidalgo. Esa no se me olvida. La otra sería cuando monté la Plaza México, invitado por el amigo Federico, en un sábado de gloria de 1995. En esa ocasión fue grabado el disco Joan Sebastián en vivo en la México. La otra que queda grabada en mí fue cuando monto un toro que se llamaba El Halcón, de don Marcelino Vicario, y me alcanzó, en uno de los jalones me alcanza a pegar en la nariz y me fractura. Me fracturó, por lo cual me operaron de la nariz en 3 ocasiones. En 3 ocasiones y lógico que no se me iba a olvidar. ¿La única fractura que tuviste fue en la nariz o fueron otras fracturas? Porque pues, la vida de un jinete no es fácil y más cuando duras tantísimo tiempo activo. Haciendo cuentas de pronto, si empiezo a montar en el 84 y me retiro en el 2005, 2006, alcanzo a montar como 20, 21 años. Creo que monté más de 800 toros, entre 800 y 1000 toros. Dicen que el que anda en la bola algo le toca. De las lesiones que yo tuve fueron la nariz y la rodilla. La rodilla que se me rompió el ligamento cruzado con el Oscar, precisamente, el Oscar de la Maldita, ahí en Iguala, que no lo alcancé a agarrar bien y me sacó, me voló. Caí de espalda y ahí se me rompió el ligamento. Y con el tiempo ese golpe o esa lesión fue la que me empezó a llevar al retiro. Al retiro ya fue para los últimos años de mi actividad como jinete. O sea que también anduviste al principio de la década de los 2000. Ya habían llegado nuevos ganaderos, ya había una nueva camada de jinetes, porque los primeros jinetes que tú me mencionas ya no llegan a los 2000. Ya tú sí alcanzas a llegar, pero ya llega una nueva camada de jinetes, ya empieza a haber cuadrillas más fuertes, empieza el jaripeo a extenderse, a visitarse, ya era más frecuente andar de feria en feria o de plaza en plaza. Sí, así como nombré, o así como dije que yo compartí plaza con el Indio Juárez, con Soto, con La Marrana, con Chicano, Evaristo, La Bota, Javier Samperio, Esteban de Hidalgo, Chanales de Colima, Salvador Jiménez, todos esos, pero también compartí plaza con los Solines, compartí plaza con Tijeras de Chaucingo, compartí plaza con Joel de Chaucingo, de los más nuevos, Saile de Cuatetelco, de Guerrero, ¿quién más? Quique de Coyuca, el Tamal de Michoacán, de Morelos, bueno, Charro de Puente, se me pasaba de los anteriores el Charro de Puente y Zarco de Puente de Ixtla. Pero sí, o sea, eran diferentes, o sea, me tocó varias, en 21 años me tocó convivir con varios, con los de antaño y con los más Con los que actuales. llegaron ya en la década de los 2000. Así Porque es. ahora sí, ya en el 2000, yo quiero pensar que a finales del 90 el jaripeo evoluciona. Para el 98, 99, yo creo que un poco, sí, 98, empiezan los grupos musicales, porque antes era puro jaripeo, pero ya un poco más para acá fue cuando empiezan a meter a los grupos, y cambia, o sea, cambia ¿cómo digo? Cambia el formato de jaripeo a jaripeo baile. Antes era jaripeo ranchero
pero ya después empiezan los contranillos, empieza el horario tarde. Antes empezaban a las 5, 4 o 5. Pero bueno, ahorita también no se puede porque el clima está muy caliente, o sea, hasta eso se ha transformado. Pero sí, antes los jaripeos eran a las 4 o 5 de la tarde, y ahora ya en algunas regiones empiezan a las 10, hasta 11, hasta las 12 de la noche. Y ya llega una época donde el jaripeo tiene muy buenos torneos. Y empieza a haber torneos acá, torneos allá, empiezan a rifar camionetas, carros, donde participaban buenos ganaderos de toda la República, buenos jinetes. ¿Te tocó estar en algún buen torneo? Sí, me tocó, hace un rato comenté, yo gané el torneo Malboro en la Monumental de Morelia en 1995, con el toro El Minuto del Güero Purina, de Huichapan, Hidalgo. Gané, bueno, me tocó el tercer lugar en el torneo Rey de Reyes en Morelos. El primer lugar fue el Greñas de Coyuca, el segundo lugar fue Ruso de Zapata, y yo fui el tercero. Y participé en algunos más. Creo que salí en la región, salí campeón en Iguala, salí campeón en Ahuehuepan, el de Morelia. Pero pues salí como 6 veces campeón. ¿Por qué recordamos tantos aquellos torneos y ahora no? ¿Por qué ya no se recuerdan o no se viven con la misma pasión que se vivían antes? Lo que pasa es que antes era novedad. Antes había unos torneos enormes, por ejemplo en Morelos. El premio era una camioneta, el premio era un coche, el premio eran centenarios, eran cantidades grandes de dinero, tanto para el jinete como para el ganadero. Ahora, en la actualidad, hay torneos, pero el premio son 20,000 pesos. O sea, son 20,000 pesos, pero son torneos de ganaderos. Y antes era torneo de jinetes y de ganaderos, era mixto. Y ahora o en las redes sociales se ve o se escucha torneo en Guerrero, torneo en Puebla, torneo en Estado de México, hay muchos torneos. O sea, ya no es tanto novedad, pero a mi modo de pensar, es donde ahora, por la escasez de jinetes, escasez y falta de calidad, sin hacer menos a los amigos, es donde se ve mejor espectáculo. ¿Por qué? Porque hay orden, y hay reglas en los jaripeos, y se ve mejor espectáculo en los eventos. Porque por la falta de jinetes ahora, en cualquier corrida de toros normal, de 10 toros, son 9 porrazos, 8 porrazos, son 1 o 2 quedas nada más, y no se ve el espectáculo que se debe dar. Y el que sale perdiendo, pues es el público. Pero ya llega el 2005, 2006, tienes que dejar ya de ser jinete. ¿Qué te orilla a tomar la decisión y qué tan fácil o qué tan difícil fue? Mi vida siempre fue un círculo. Yo empiezo a montar, como lo comenté, al principio yo empiezo a montar en 1984. E ingreso al Seguro Social en 1990. Y por ahí soy un poco aficionado al fútbol, y lo mío era un círculo. Jugaba fútbol y me servía para tener condición para el jaripeo. El jaripeo me gustaba, pero era un complemento en mi economía. Pero aparte, el jaripeo también me servía para no llegar tarde a trabajar, porque yo trabajaba en el Seguro Social. Monté 21 años, trabajé 31 en el Seguro Social. De hecho, me acabo de jubilar en el 2021, tengo 2 años de jubilado. Esa ha sido mi vida, jaripeo y el trabajo. Y cuando le dices adiós a los ruedos, ¿por qué motivo lo haces? ¿Se te fue fácil o fue difícil? No, al contrario, pues todavía uno nace jinete y se muere siendo jinete. Pero debes de entender que la vida va por etapas. Tantas veces va el cántaro al agua hasta que no se rompe. El que anda en la bola algo le toca. Y así hay muchos refranes que pueden definir
las lesiones y los años te hacen que vayas mermando tu desempeño como jinete en el jaripeo, y más si es una lesión fuerte. Tú debes de ser consciente cuándo debes de dar un paso a un costado porque el jaripeo no es lo único, o sea, la vida sigue. Se termina tu actividad como jinete, pero tu vida sigue. Y te tienes que servir a ti mismo, porque hay muchos amigos que han quedado en silla de ruedas, postrados en una cama, y pues esto no lo quise yo, no lo quise yo. Aunado, una es las lesiones, los años, y poco a poco yo fui entendiendo que ya se había acabado mi actividad como jinete. Quítense lo que se lo traga.